Hay una diferencia muy larga entre los pacientes de trauma y los pacientes con abdomen séptico. Con no trauma. Te va a parar y pensar, mira, yo tengo un caso como este, un abdomen séptico, que yo no sé cuándo interrumpir la terapia de presión negativa. Sí. Todos mis pacientes que pasaron bien en esta fase de abdomen abierto fueron porque estaban acompañados por un grupo multidisciplinar interesado. Exacto. Una cosa que es importante, cuando uno deja el abdomen abierto, y es otra reflexión importante, siempre tiene que pensar cuál va a ser mi estrategia para cerrarlo. Cuanto más rápido, mejor. Entonces, el factor tiempo es muy importante para este paciente. Lo que va a matar su paciente no es el abdomen abierto, pero sí la sepsis y la desnutrición. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de EduTrauma, Doble Contraste, una conversación con dos puntos de vista, a veces que coinciden y a veces que no. Bueno, hoy es un capítulo pero muy especial. ¿Y por qué? Porque tengo un invitado que primero que para mí lo quiero mucho, tiene mucha representatividad y vino a propósito de una invitación del Congreso de la Sociedad de Hernias de Chile, vino a dar unas conferencias. Es un gran cirujano de trauma, amigo de hace muchos años, de la Sociedad Panamericana de Trauma. Y bueno, Bruno ha tenido una trayectoria importantísima en todo lo que es el manejo de abdomen abierto. Fue presidente de la Sociedad Mundial de Síndrome de Compartimiento y bueno, nos visita desde Brasil. Se me fue el nombre antes de que lo dijera, pero definitivamente es el doctor Bruno Pereira. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás? Qué gusto, Pablito, excelente. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y participando de este podcast. Y bueno, yo no sé qué va a ocurrir. Vamos a ver. Eso es lo interesante, Bruno, que esto es simplemente una conversación. Y eso es lo que queremos, que sea súper espontáneo y que además que tú tienes una experiencia demasiado grande. O sea que esto va a ser para ti una conversación. Bueno, vamos. Así es. Bueno, vamos entrando en materia, vamos a hablar, claro, cuando Bruno viene a Chile, yo digo, bueno, Bruno definitivamente, con Bruno tenemos que hablar de abdomen abierto, porque de hecho estamos compartiendo algunos proyectos juntos con el manejo integral del abdomen abierto. Y Bruno, en líneas generales, de forma inicial, ¿cuál sería para ti las indicaciones de dejar el abdomen abierto de un paciente a grandes rasgos? Bueno, tú sabes, Pablo, que históricamente no se podría se quedar con el abdomen abierto. Y tú es de la historia, tú es de la parte que tu jefe te decía que no se puede quedar con el abdomen abierto, que sí, tienes que cerrarlo sí o sí. Sí, sí o sí. Entonces no se conocía acerca de la síndrome compartimental y todas las consecuencias de forzar el cierre del abdomen. Uno. Bueno, entonces hoy está diferente porque nosotros ya conocemos la síndrome compartimental, ya conocemos todos los procesos que hacen malo al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, el caso de síndrome compartimental es una indicación clásica de abdomen abierto, pero hay muchas otras. Aquellos casos en que el paciente está en falencia orgánica, un caso de damage control en trauma, que esencialmente es la indicación mayor. Cuando hablamos de abdomen abierto, pensamos obligatoriamente en trauma. Exactamente. Pero hoy las indicaciones son mayores, las pancreatitis graves, los casos en que el paciente está con una sepsis de foco abdominal. Este último para mí es uno de los más importantes. De hecho, Bruno, te interrumpo un momentico. En la última consenso del IROA, que es una base de datos muy grande de abdomen abierto, más del 50% de la causa o de la indicación de abdomen abierto es un abdomen infeccioso, lo que tú estás diciendo. Exactamente. Y ¿sabe lo que más? Hay una diferencia muy larga
entre los pacientes de trauma y los pacientes con abdomen séptico. Con no trauma, exacto. Muy, muy larga. Los pacientes que llegan de trauma en el Sotero de Río, por ejemplo, tú pongan una vitera, tú pongan una presión negativa y este paciente con 2-3 días va a regresar o menos, va a regresar al quirófano y va a cerrar el abdomen. Correctamente. Pero el paciente séptico, que es un paciente que evoluye de una forma diferente, es que se tiene la lateralización de la pared abdominal Correcto. mucho más intensa que los pacientes de trauma Totalmente de acuerdo. y que se comportan con una cantidad de factores inflamatorios como factores de necrosis tumoral, radicales libres de oxígeno, interleucinas 6, 10, 2, que tiene que remover, tiene que sacar del abdomen. Sacar toda esa linfa tóxica que está allí para que el paciente pueda evolucionar. Así es. Entonces, te recuerda que ahora estamos viviendo un proceso de cambio en que la indicación mayor es lo abdomen séptico. Perfecto. Y en esa orden de ideas, en esa línea que tú dices que definitivamente el abdomen tiene una linfa tóxica, una contaminación que está dentro y que tú tienes que sacar, entonces es cuando viene la presión negativa. ¿Por qué? Porque al principio la Bolsa de Bogotá, el doctor Osvaldo Borraes, que le mandamos un gran saludo a nuestro querido Osvaldo Borraes, que tanto hizo él para esto, pues él cambió la historia del manejo del abdomen en estos pacientes. Y por cierto, su historia comenzó así, Bruno. Era residente de segundo año en un hospital y un paciente que no lo podía cerrar y el jefe le dijo, ciérralo. Y él no podía, le puso una bolsa, casi lo botan del trabajo, pero bueno, ahí está, cambió la historia. Entonces, Bruno, entramos en un mundo en donde ahora no solamente era dejar el abdomen abierto, sino la terapia de presión negativa para que ayude. Entonces, háblanos un poquitico de eso, o sea, cómo la terapia de presión negativa cambió la manera de manejar el abdomen abierto. Este es un punto de transición claro en la medicina y el tratamiento del abdomen abierto. Porque cuando sabíamos que un paciente de trauma estaba involucrando con un caso de síndrome compartimental abdominal, ¿qué hacíamos? Ahora sí, abdomen abierto, Bogotá. Entonces, bueno, en la década de 80 se habló a la técnica de Barker. Ajá, exactamente. The Poor Man Technique, la técnica del hombre pobre. Exacto. Porque no se tenía nada los recursos industrializado, la industrializado, exacto. Aún. Y después sí, con los estudios y ahí la terapia de presión negativa abdominal. Este cambió el curso de la historia y de todos los pacientes con abdomen abierto. Porque ahora no se hablaba más de síndrome compartimental abdominal, porque estamos poniendo una presión subatmosférica, una presión negativa dentro del abdomen. Entonces, no hay presión positiva. Claro. Con esto, bueno, empezamos a trabajar en escenarios de cómo vamos a cerrar el abdomen. Bueno, muchos casos de trauma se cierra el abdomen con 2-3 días y con la terapia de presión negativa, bueno, se cerraba la pared y todo bien. Perfecto. Hoy estamos hablando de cierre dinámico de la pared abdominal. ¿Por qué esto? Porque son los pacientes sépticos que estamos ahora mirando, que son pacientes con más dificultad de traer la pared abdominal a la línea media una vez más. Perfecto. Y antes de hablar del cierre dinámico que vamos a hablar, yo te quisiera preguntar algo, Bruno. Si bien es cierto que la presión negativa ha venido a hacer el estándar, o sea, porque hoy en día prácticamente todo paciente se le pone presión negativa, pero en ese paciente de trauma que tú dijiste que tú lo vas a cerrar más rápido, tú lo cierras más pronto que el paciente séptico que dura un poco más. Entonces, allí todavía tendría vida el uso de la Bolsa de Bogotá, porque si es muy, muy corto lo que va a hacer, o porque yo sé que, por ejemplo, en los Estados Unidos no usan bolsa, es prohibitivo, es prohibitivo. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, aterrizándonos un poco en la limitación de los recursos, ¿tú crees que la Bolsa de Bogotá todavía tenga alguna indicación? Y si la tiene, ¿cuándo? Bueno, ¿tú recuerdas cuando encontramos la última vez con Borraes? Claro. Y preguntamos a él, mira, ¿cuál es la posición de la Bolsa de Bogotá en el mundo hoy en día? Hoy en día. Y Borraes nos dice, está siendo reemplazada gradualmente.
Entonces, si el hombre que pensó en la bolsa de Bogotá nos dice esto, Claro, entonces ¿por qué es verdad? es verdad. Hay espacio para bolsa de Bogotá, tal vez en un hospital rural que no Eso, tiene unos recursos y que tiene que transferir por un hospital con más recursos. Pero correcto. si está en un hospital con medios recursos, entonces ¿por qué no utiliza un barque? Exactamente. O sea, fíjate esto, estás todavía sugiriendo, cosa que es importante, la presión negativa, pero de forma artesanal, digamos que con los recursos que yo tenga, Claro, pero lo presión haga. negativa. Presión negativa. No más Bogotá. Exacto. Entonces estamos claros que la presión negativa vino para quedarse. Bogotá marcó la historia de la medicina, pero como todo en la historia de la medicina, se evolucró, se Claro, cambió para algo mejor, claro, claro, que es la claro. presión negativa. Y hoy, con la presión negativa industrializada, Claro, es aún mejor, pero estamos conscientes de que no están disponibles en todos los en lugares. todos los lugares. Eso es correcto. ¿Cierto? Entonces, Mira, Bruno, y otra cosa, cuando uno deja el abdomen abierto, uno siempre que habla bastante de esto y tal, uno dice, cambio un problema por otro problema. Porque también mantener un paciente en abdomen abierto tiene sus cosas, ¿no? ¿Tú crees que definitivamente o cuándo crees tú que el abdomen abierto se convierte en un problema para el médico, por supuesto que lo está tratando? ¿En qué momento el abdomen tú dices, bueno, ya esto se está complicando? ¿Qué piensas con bueno, respecto esto a es eso? una difícil pregunta Correcto. porque depende en lo que caso que está tratando. Particularmente de cada caso. Particularmente de cada caso, casos de trauma, Ajá, probablemente no va a pensar tanto esto. correcto. Porque el paciente, a no ser que estamos hablando de un caso complejo, con Claro, fístulas biliares, un trauma hepático grave, correcto. bueno, ahí vamos a pensar. Y regresando al paciente con abdomen séptico, este sí va a evolucionar con mucho más problemas. Y aquello que está escuchando el podcast, que va a parar y pensar, mira, yo tengo un caso como este, un abdomen séptico, que yo no sé cuándo interrumpir la terapia de presión negativa. Es importante eso, ¿no? Este sí, porque muchas veces lo creo que el factor mayor es cuando este paciente llegó a ti, especialista. Ok, Entonces, bueno, un punto para la población que escucha a claro. este podcast. Si tiene una complicación, si piensa o si ya evoluye con un abdomen abierto, en tu consciente tú sabes tratar esto. Porque si no sabe, encamina de pronto a un grupo o Con a algún experiencia. con experiencia. Exacto. Porque si no hace esto, el tiempo es que va a determinar la evolución de este paciente. Los pacientes que llegan a mí con un Bjork 4, una fístula enteroatmosférica ya establecida, estos son más difíciles de tratar Por supuesto. y con un arsenal menor. Pero si llegan con un Bjork 2C o que sea un 3B, es más fácil Correcto. y tiene más opciones de tratamiento. Entonces, es que sea el ego, olvide el ego y encamine a este paciente a alguien que tenga experiencia en tratar el Entonces, abdomen abierto. eso es muy poderoso que tú estás diciendo, un concepto muy poderoso que pida ayuda. O sea, si el problema es severo y usted no tiene experiencia, bueno, el abdomen abierto siempre es un problema severo. Pida ayuda a personas con experiencia o a un lugar si es que tiene que referir o enviar a ese paciente a un hospital donde exista mayor experiencia, etcétera. Porque a veces pasa eso, Bruno, que te llega el paciente con un B-George 1, 2, que te llega por primera vez a ti, pero a veces te llega el paciente referido de otro hospital donde ya tiene un B-George 4, una fístula enteroatmosférica y como tú dices, es más complejo y es otro panorama. Es otro panorama. Y más que esto, nosotros somos creados con el concepto de que si tiene una complicación, trata tu complicación. Entonces, inconscientemente, tú piensas, no, yo tengo que tratar a este Correcto. paciente, yo voy a dedicar todo que tengo a tratar a este paciente, pero muchas veces la experiencia hace la diferencia. Entonces no hay culpa, no hay problema algún.
pida ayuda. Ayuda, claro. Tú sabes Y- que eso me hace acordar mucho cuando yo le decía a mis residentes cuando en la cirugía laparoscópica, que ellos decían convertir. Cuando convierten la cirugía laparoscópica, yo siempre les digo, no es un fracaso de la cirugía laparoscópica. Convertir es el acto más responsable. Y lo que está diciendo Bruno es también, si yo no puedo, el acto más responsable es buscar ayuda. Y en ese orden de ideas, Bruno, nosotros con el manejo integral del abdomen abierto, que tomamos en cuenta muchos aspectos, como por ejemplo el aporte nutricional, el control del foco infeccioso, el aporte psicológico, etcétera, todas esas cosas, nos damos cuenta que el manejo del abdomen abierto es multidisciplinario. O sea que Total. ni siquiera es solamente de nosotros los cirujanos, nutricionistas, otros cirujanos, endoscopistas, etcétera. ¿Te parecen? Solo el cirujano es incapaz Por solo. de tratar el abdomen abierto. Cirujano solo es incapaz. Necesitamos de un buen enfermero, Exacto. un buen nutrólogo, un psicólogo, un grupo de personas que estén interesadas. Todos mis pacientes que pasaron bien en esta fase de abdomen abierto fueron porque estaban acompañados por un grupo multidisciplinar interesado. Exacto. Los enfermeros hacen una diferencia tan grande porque el médico no está todo el tiempo al lado de la cama. Correcto. Al contrario, el enfermero está. Y si tiene la proactividad de tratar, de mirar, de llamar la atención para algo que está no yendo muy bien, Claro. hace toda la diferencia Correctamente. en el tratamiento final del paciente. Una maravilla. Bruno, una cosa que es importante, cuando uno deja el abdomen abierto, y es otra reflexión importante, siempre tiene que pensar cuál va a ser mi estrategia para cerrarlo. Es decir, yo no es que dejo el abdomen abierto y lo dejo y ya está. No, yo tengo que en ese mismo momento pensar cómo lo voy a cerrar. Ahora bien, tú dijiste una diferencia muy importante. El abdomen con trauma es distinto al abdomen séptico. Pero, ¿cuál para ti sería los signos o el momento que tú digas cuál es el mejor momento para cerrar, para yo cerrar definitivamente ese paciente, sobre todo cuando es séptico? ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, si el paciente hace esto, lo voy a cerrar, o si no, voy a permanecer abierto? ¿Qué tienes con respecto a eso? Bueno, la parte fundamental yo creo que para mí es, bueno, vamos a cerrarlo cuanto antes posible. Cuanto antes posible. Bien, Entonces, pero muchas veces antes no es posible. correcto. Cuando antes no es posible, en el caso de una fístula. Entonces, si Ajá, tiene un paciente con un York 1, B, vamos así decir, y que no hay fístula, correcto. ok, entonces, bueno, vamos a cerrar mucho más rápido. Una cosa que cambió mi cabeza, Tu en el tratamiento, mis percepción. percepciones en el tratamiento del abdomen abierto fue, y hablamos de esto en Brasil Ajá. recientemente, fue la concientización, ¿es cierto la palabra? La Sí, concientización de que el peritoneo tiene una función. es un órgano súper importante. Un órgano que trabaja a favor. Correcto. Cuando pienso esto, me recuerdo que cerrar el abdomen con la pared abdominal es más importante que la mecánica de la pared, pero la fisiología que el peritoneo trabaja junto. ¿Por qué hablo de esto? Porque si tiene un paciente séptico y si ponga energía en cerrar la pared con el peritoneo junto, la recuperación de este paciente es mucho más rápida. En un ejemplo, un paciente que estamos ahora en Brasil, mi equipo necesitó hacer una yejunostomía en este paciente por el orificio de la fístula. Pero la pared, cuando este paciente llega a nosotros, este paciente está con una lateralización muy importante después de 11 procedimientos. Imagínate. Imagínate. Entonces, cuando llego, lo que miro, la yejunostomía ancorada en el tejido subcutáneo, tejido grajo.
Pero esta no es la mejor opción. La mejor opción es que ancore en el peritoneo. Claro. Y la cuestión es que no hay medicina, no hay. Pero cuando va a buscar lateralmente, hay profundo, mira que tiene un poco. Y ahora el paciente está, después de esta última cirugía que Claro. adentramos, ya está con la peritoneostomía y está sin fuga. Perfecto. Bueno, para los abdomen abiertos, tiene que evitar, 1, la sepsis y 2, la desnutrición. Súper importante. El abdomen abierto no es lo que va a matar su paciente. Lo que va a matar su paciente es la sepsemia y la desnutrición. Importantísimo. Y a Entonces, veces se nos olvida. cuando va a cerrar, ¿cuándo voy? Ah, Cuando el paciente está con un estadio nutricional que permita. Probablemente antes, no después, más difícil. correcto. Cuando el paciente no está séptico, cuando la fisiología del paciente te permite. Entonces, por esto que llamamos ahora el abdomen abierto y el abdomen complejo, Pablo, Exacto. Exactamente. ¿por qué es complejo de facto? ¿Por qué no hay una ruta clara a seguir? Porque estos pacientes pueden variar un tanto y por esto que estamos con tantas técnicas de divergir el tránsito intestinal, Claro. los efluentes intestinales, de todo. Porque es difícil, es complejo y tiene que tener experiencia. Y es individual. Cada paciente es distinto, cada paciente es un mundo, todo eso. Bruno, cuando hablaste de la retracción de la pared. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, quiero entrar en esta segunda etapa en la que hemos desarrollado hacia adelante el uso de la presión negativa con cierre dinámico, que es cuando utilizamos una malla de interposición temporal, que esa malla después se va a quitar, para evitar la retracción de la pared. ¿Qué piensas tú de eso y en qué situaciones, si la usas, en qué situaciones la usas? Bueno, este es un punto interesante Ujú. porque hoy el uso de la malla es una indicación off-label. Lo Exacto, que se trata de una indicación off-label es un error, no es. es correcto. Los órganos médicos permiten que se utilice indicaciones off-label. Off-label se llama así simplemente porque la industria, al cadastrar el material o la medicación Claro, o en las autoridades de control, cadastraron exactamente como así está en la bula para uso. correcto, Y cuando cambiamos para algo diferente, está off-label. Entonces, no es que estoy haciendo algo errado correcto. y que muchas veces el uso off-label van a indicar un otro uso permitido, digamos así, más para frente. Entonces, Además, Bruno, perdón que te interrumpa, muchas de las cosas que usamos ahora empezaron off-label. O totalmente. sea, y después se demostró que sí era y entonces quedaron, ok, Así es. Y yo creo que este es el camino de la malla con la perfecto, presión negativa, porque yo actualmente utilizo en todos. maravilla. Todos los pacientes que están con abdomen abierto, específicamente los abdomen sépticos, utilizo la malla. ¿Y por qué? Porque la retracción y regreso de la pared abdominal a la línea media es mucho más rápido do que la terapia de presión negativa solo. Y tú dijiste algo muy importante de la función tan importante que tiene el peritoneo. Es que si las asas o el intestino está cubierto por la pared, va a ser mejor. Entonces, si tú evitas que la pared se retraiga, que por cierto es el tema que yo voy a hablar en el Congreso, es el tema que se me asignó, y nosotros, y de hecho en este momento en el sótero tenemos un paciente que estamos manejando con abdomen abierto y tiene la malla para evitar la retracción. Entonces, de verdad que es un recurso que para mí es espectacular. Espectacular. Y te recuerdes que en estos pacientes muchas veces el uso de terapia de presión negativa, el uso de la malla para el cierre dinámico, la malla de polipropileno, Claro. muchas veces solo para casos graves no es suficiente. Ajá. Entonces, cuando pienso que el paciente está, o cuando estoy trabajando en un paciente que está con una lateralización muy grande de la Ujú. pared, tal vez mantener a este paciente algunos días más intubado con bloqueador neuromuscular sea una opción.
siempre Un equilibrio. un equilibrio, buscando este equilibrio para saber si la PAV, la neumonía asociada a ventilación, Claro. no es un riesgo muy alto o se va a utilizar el Botox o que quiera, Claro. ¿cierto? Entonces este es un punto importante. Pero te recuerda que cuanto más tiempo tiene tomando la decisión, pensando lo que va a hacer, más regreso de la pared Claro. es peor. Muchas veces tienes que entender que este paciente va a se quedar con una hernia ventral planeada. Claro. Pero, bueno, porque está en una fase tardía. Claro. Pero si está en una fase precoz, tiene muchas otras cosas que puede hacer y regresar. Cuando yo pensé en la técnica de migración de las fístulas, Ujú. me veo esta idea principalmente por causa de la función del peritoneo. Y entendí que el peritoneo es un gran auxiliar en tratar la fístula, ayudar en el tratamiento, porque el peritoneo es posible que migre las células de reparación tecidual, los polimorfos nucleares, y que puedan promover la síntesis de la fístula. Así es. Muchas veces así. ¿Por qué la jejunostomía se queda junto a la pared, pegada a la pared? No se puede hacer esto en el tejido graso. Claro, Como estaba claro. hablando. Claro. Pero el peritoneo sí. En el peritoneo sí. ¿Por qué? Por causa de la función del peritoneo. Perfectamente. Y quiero decirles que Bruno tiene un artículo interesantísimo de eso que acaba de hablar, de la migración del manejo de la fístula en el abdomen abierto con la migración de la fístula, que vamos a hacer lo posible por dejárselos en la caja para que ustedes lo vean, lo lean, porque es un artículo súper interesante y va de la mano con esto. Y entrando en el tema de la fístula, yo sé que esto es demasiado, pero demasiado grande, da para hacer 3 episodios de podcast, hablar de fístula, pero algo rápido, Bruno. Fístula y presión negativa. ¿Son amigas? ¿Son enemigas? ¿Son contrarios? ¿Qué piensas de eso? Bueno, si tiene conocimiento, es un muy amigo. Perfecto. Hay un tiempo en que se decía que no se podía utilizar presión negativa en fístula interatmosférica. Ese tiempo se pasó. Hoy sabemos, y el trabajo de migración de fístula es la prueba viva de que podemos utilizar la presión negativa Exacto. para recuperarle a este paciente. En este trabajo, recuperamos un paciente de 32 años en 12 días. Imagínate tú. Increíble. Con una fístula enterotimosférica establecida. Increíble. Eso no establecida, pero se trataba de un Bjork 2C o Correcto. 3B, si me recuerdo bien, 3B. Y así es. Recuperamos a este paciente, migramos la fístula y todo listo. La migración, y cuando pensamos en la migración, pensamos que podríamos transformar la fístula intraatmosférica en una fístula intracutánea. Exactamente. Pero Dios se quedó bien porque nosotros ¿qué hicimos? Cerramos la fístula. Y maravilla. Maravilla. Entonces, la terapia de presión negativa es amiga cuando sabe utilizar. Y tú sabes, Pablito, el futuro del tratamiento de las fístulas sea cuando nosotros vamos a aprender a utilizar y manejar las presiones Exacto. endoluminal con externa, dirigiendo el efluente para donde queremos. Increíble. Increíble ese concepto. No lo había captado así. Porque ahora, por ejemplo, en esofagectomías, Ajá. yo hago tubo gástrico con la anastomosis cervical. Cuando esto pasa, yo pongo una sonda en aspiración. O si tengo una fístula, terapia de presión negativa. Como el endovac, como endovac. el endosponge, esta cosa Sí, que... Perfecto. se cierra todos. Increíble. Se cierra todos. Entonces, ahora, si tiene una fístula de alto débito, profunda, a pocos centímetros del ángulo de Treitz, Ajá. y si tú tienes la expertise en manejar el endovac y manejar el vac abdominal dirigiendo para donde quiera, bueno, todas las Listo. fístulas van a cerrar.
cómo se Increíble. cierran las fístulas del cuello. Claro. Mira, te acabas de decir algo que me encantó y me voló cuando te dije que si era enemigo o no. Y dijiste que la presión negativa es amiga cuando la sabemos utilizar y probablemente sea enemiga cuando no la estamos utilizando Ahí bien. está. Es poderoso ese concepto. Ahí está. Y es lo que yo digo cuando hablamos, por ejemplo, de la utilización del dispositivo Aptera, por ejemplo, entre otros, por nombrarlo, es que tienen indicaciones, son buenos cuando se utilizan en el paciente adecuado. Si uno lo utiliza en el paciente que no va, es como un antibiótico. El antibiótico, Exactamente. exacto, el antibiótico trabaja para una bacteria, no le puedes poner a otra porque si no, no va a ir bien. Así es. Este es la clave. Va a utilizar el producto, el antibiótico, para determinada indicación. Exacto. Y listo. Una última cosa, Bruno, antes de ya irnos, pues ya tenemos 30 minutos aquí hablando de maravilla. Esto es No increíble. es verdad. No, Estamos 5 minutos. Parece 5 minutos, pero aquí estamos. Bruno, hay muchas personas que tienen miedo de utilizar presión negativa en el abdomen abierto, por supuesto, cuando en el contexto de trauma, cuando el paciente tiene la probabilidad de sangrar. Y muchos dicen, no, si le pongo presión negativa me sangra más. ¿Eso es verdad o no? No es verdad. Ajá. Y hoy utilizamos la terapia de presión negativa en los pacientes con trauma hepático Exacto. y está todo listo, ¿cierto? Entonces, utilizamos en cirugías vasculares Correcto. con protección adecuada y que no hay problema. Este es un punto interesante porque se va a utilizar y se piensa que la presión negativa puede traer algo negativo. Tú puedes utilizar una otra esponja Exacto. para que pueda proteger. El white font, que es hidrofílico y transmite, digamos que protege un poco más los tejidos. No se quita la presión negativa, Exacto. pero se disminuye muy bien. Y utilizamos en muchos casos y utilizamos y se quedó brillantemente. Entonces son escenarios que necesita recordar que son importantes. Entonces, en abdomen con un trauma hepático no va a sangrar, pero si está mirando el paciente con un canister que está efluyendo mucho sangre, tiene que pensar, cuidado. Y tú sabes que después de la charla que tú presentó en Brasil, en el evento de Solventum, Sí. este paciente que estamos trabajando presentó Un sangrado. Y yo estaba a punto de entrar y me recordé de ustedes Ajá. diciendo, mira, es posible tener calma. Exactamente. Y yo, bueno, aguardé un poco, se quitó el sangrado y el paciente se quedó Qué más bueno. 3 días con la terapia de presión negativa. Entonces, ahí está un retrato de la experiencia. Claro. Porque en este evento yo dije a usted, yo operaría. Entonces ya me enseñó que puede tener calma. Claro. Entonces, habla un poco de esto. Claro, es importante esto que dice Bruno, a propósito de un caso que, por cierto, lo presentamos también en la Sociedad Panamericana de Trauma, está registrado en los canales nuestros, y era precisamente un paciente con un sangrado retroperitoneal que le pusimos un sistema de presión negativa y, como decía Bruno, pues sangró más de la cuenta. Entonces, la industria te dice, no puedes utilizar Aptera si el paciente, o presión negativa, si el paciente tiene probabilidad de sangrado. Pero eso va a depender mucho de lo que tú dices, Bruno, si tú estás allí, si estás evaluando, si sabes lo que está sangrando. Porque si tú no sabes lo que está sangrando y no tienes apoyo de banco de sangre, etcétera, no puedes hacer. Eso es, Bruno, como hacer un manejo conservador, un manejo no operatorio, que tú dices, tengo una lesión del vaso y no lo voy a operar, pero no lo voy a operar significa que tú tienes que estar encima del paciente, viendo, y ante cualquier cambio hemodinámico tú dices, ahí voy, pero tienes que estar encima, no es dejarlo e irte. Ese es el punto más importante de este caso, o sea, de llevarlo. Por esto hablamos que se llama abdomen complejo. Complejo. Me encanta eso, que no... Y así debería ser la nomenclatura, abdomen complejo. Lo anoté, cuando tú lo dijiste, entonces, yo lo anoté y dije, esto es lo que tenemos que hablar definitivamente al final. Ahora, Pablo, vamos a invertir el proceso y yo voy a hacer una pregunta a usted. Eso no está en el contrato, no está eso.
La técnica vac in vac. Ok. Porque las personas que están mirando el podcast, probablemente hay alumnos, hay residentes, Claro. pero también probablemente hay algunos con más experiencia. La técnica vac in vac tiene utilizado, sí o no, el caso de páncreas, necrosis, retroperitoneo, porque cuando hablo de retroperitoneo, me recuerdo de utilizar el vac in vac Claro. y que te ayuda. Claro. Entonces, ¿cuándo? Sí, yo creo, Bruno, que definitivamente, y en donde yo lo he utilizado, es precisamente en esos casos de pancreatitis necrotizantes importantes, donde primero que hoy en día ya rara vez operamos una pancreatitis, pero cuando hay que operarla hay que utilizar muchos recursos. Y el back in back precisamente es eso, más o menos para que tengan una idea, es disponer de, a veces uno lo confecciona de forma artesanal, con la espuma blanca, agarras el Sensatrack, que es el dispositivo que absorbe, lo envuelves y ese lo vas a poner directamente en el área donde tú necesitas que haya presión negativa. Yo sí creo que, porque funciona, Bruno, como lo que tú dijiste del endosponge, del endovac, es el mismo principio. Es dirigir específicamente el esfuerzo de la presión negativa a un lugar en específico. Entonces, tú vas a tener, cuando pones, por ejemplo, un Aptera y un back in back, tienes dos. Tienes la presión negativa un poco más fuerte en el lugar donde tú la quieres y la presión negativa alrededor, que es más general. Entonces, en estos casos de pancreatitis, en abscesos del psoas, por ejemplo, es una alternativa que es súper válida. Es similar a un apunte. Exacto. ¿No es verdad? Se quiere atingir un otro espacio, el retroperitoneo, adentro del abdomen, puede hacer un apunte Exacto. con el mismo VAC, así como hace en diferentes topografías. Claro. En el paciente que está con un VAC solo y que puede hacer en el brazo una lesión, el otro en la mano, Claro. y así se hace. Entonces, Totalmente de acuerdo. Exacto. aprendimos Uh-huh. a utilizar de una forma diferente, con el tiempo de utilización, a usar más la terapia de presión negativa. Absolutamente. Y cada vez, Bruno, le vemos más utilidad. Y yo quiero, para terminar y redondear acá, antes de pedirte tus consejos, ¿qué es lo que viene? Porque tú y yo estuvimos en una reunión en Pisa hace algunos años discutiendo un consenso con el doctor, con el gran amigo Federico Coccolini. Un abrazo para Coco allá en Italia. Y hablamos de lo que viene ahora. Y lo que viene ahora es instilación del abdomen, que ya nuestro queridísimo Pablo Sibaja lo hablaba mucho, que es un brillante innovador de todo esto. De hecho, él fue el primero que describió esto. Y yo creo que para allá vamos, Bruno. ¿Tú crees que ese es el futuro del abdomen? Fíjate, pasamos de la bolsa a la presión negativa, al cierre dinámico y ahora a lavar el abdomen, a instilar el abdomen. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, aún no tenemos evidencia para tal. Correcto. Pero me parece que sí, que es una tendencia. Que la instilación ya está comprobada para los tejidos periféricos, como en casos de Fournier o los pies diabéticos. Exacto. Esta ya está un Súper demostrada de literatura y no se habla más de eso. Correcto. Que se debe utilizar con la irrigación es benéfico. Benéfico en el tiempo de retracción de la herida y la granulación. Y el control de la infección. Y el control de la infección. Bueno, así es. Bueno, partimos entonces de este principio que el abdomen probablemente va a tener un beneficio importante. Pero el trabajo de Coccolini demostró que, bueno, aún hay dudas. Correcto. Dudas de fricción de las alzas intestinales que están sueltas. ¿Se van a calzar más fístulas o no? Exacto. Y si van, y Coccolini demostró también que el cierre de la pared abdominal con instilación se quedó más rápido. Pero entonces estamos estudiando y sintiendo un poco más para que pueda hablar acerca de esto. Y otra cosa que va a venir y que es algo como que aquello que encanta por el tema no puede dejar de leer es el libro Mía.
El libro de manejo integral del abdomen abierto, que este hombre, Pablo, juntó con tanto de especialistas, grato por estar en Por este favor, equipo. no podías dejar de estar. No. Que se trata de una publicación que está a pocos metros de la publicación. Exacto. Y que se trata de la publicación de más alto teor acerca de este tema. Entonces, aguarda ahí que Mía está veniendo. Exactamente. Esperemos que venga pronto porque de verdad ha colaborado gente espectacular. Por supuesto, Bruno, tú eres parte de esto. Bueno, de verdad que muchísima gente. No quiero nombrar a nadie porque se me va a quedar gente sin nombrar, pero hay más de 20 personas, inclusive, Bruno, el que más me duele que está en el libro y no va a poder verlo es el doctor Ravi Baturi, que participó con nosotros y lamentablemente lo perdimos hace algún tiempo. Bueno, Bruno, para cerrar esto, que tenemos 40 minutos aquí de puro que son, ¿cuáles serían tus recomendaciones, tus consejos para la gente joven que se enfrenta a un abdomen abierto? Más o menos de lo que hemos hablado. Bueno, todo cirujano ciertamente va a pasar un día por un caso complejo de abdomen abierto. Todo. Si tú operas, tú vas a tener. No hay cómo. Si tú tienes complejidad, si tú tienes cirugía, si tú eres el cirujano que solo haga vesículas y hernia, va a tener un día un abdomen complejo. Bueno, entonces esto es un punto. Si tiene los casos de abdomen abierto o una fístula, pide ayuda. Este es importantísimo. Ya hablamos de esto. Estamos un poco más al frente tratando los pacientes. Muchos pacientes son referidos a nosotros para que pueda tratar. Entonces, 2. 3. Te recuerdan las indicaciones adecuadas del uso de la terapia de presión negativa. No quiera inventar la pólvora. Tenga las indicaciones en la mente. 3 o 4. 4. Si tú vas a utilizar la terapia de presión negativa, tenga toda la certeza que está aplicando a los pacientes correcto. 5. Te recuerda que cuanto menos, mejor. Correcto. Cuanto más rápido, mejor. Entonces, el factor tiempo es muy importante para este paciente. Cuanto más tiempo intenta a tratar a este paciente sin experiencia, es peor para su paciente. Sí. Y último, lo que va a matar su paciente no es el abdomen abierto, pero sí la sepsis y la desnutrición. Tiene que pelear con estos 2 factores para que tu paciente salga de este escenario. Y muy poderoso ese último mensaje de Bruno, porque precisamente eso va en la filosofía de lo que hemos venido trabajando en conjunto. Y por cierto, con el doctor Luis Fernández también en Texas, que precisamente esa es la idea del manejo integral del abdomen abierto. Tomar en cuenta la nutrición, el control del foco infeccioso, el aspecto psicológico, todo eso que dijo Bruno. Bueno, yo creo que ha sido un espectáculo de conversación, Bruno, de verdad que espectacular. Gracias por dedicarnos estos minutos, además que tú eres parte de EduTrauma, o sea que eso... Y yo quisiera aprovechar de darte, te voy a regalar este gorrito de EduTrauma para que te lo pongas cuando vayas a operar, así que, y te acuerdes, así que qué excelente, aquí está, ahí está EduTrauma en la vena. Y en poco tiempo estaremos afuera de Chile, ¿sí o no? Así es, completamente, en todos lados. Bueno, Bruno, espectacular. Muchísimas gracias por venir y bueno, de verdad que es súper grato esto. Un beso a todos. Gracias, Pablito. Y qué gusto estar en Chile, qué gusto hablar del abdomen abierto. Gracias también a la comisión del Congreso de la Sociedad para el Abdominal y Hernia, específicamente a Analía 5, correcto, que fue que te invitó. Que me invitó y que con mucho gusto estoy ahí para vivir este momento en Chile y hablar un poco de este tema que encanta tanto a Pablo y a mí. Un abrazo. Bueno, gracias a todos ustedes por estar acá y bueno, los sorprendemos con el próximo episodio. Nos vemos pronto. ¡Ah! ¡Qué excelente! Claro, qué bueno. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? ¿Viste? Tú sabes que eso pasa, que cuando viene la gente dice, ¿cuándo vamos a grabar otra vez ahora? Es súper...
Es muy importante, Bruno, esto porque esto acerca más a la gente. Claro. Esto está acercando más a la gente y de verdad que así que, coño, hermano, ¿Qué ¿qué es más? ¿Ese qué es? No joda, papá, mira qué belleza esto. No se ve el cable, No se ve nada, papá. Para ver. Esto se ve perfecto. Esto está perfectamente bien. Exacto. Salud, papá, salud. Salud. Salud, no joda. Más nada. Un gran paso ahora. La primera vez en el Ultralma oficialmente. Así es. No. Eso, dale, pues. Bueno, cuando haga la introducción, después ahí vemos. Entonces, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de EduTrauma Doble Contraste.